El espíritu del hacendado. Historia compartida por Eduardo Liñán. Esa vez el cielo estaba cargado de nubarrones mientras el autobús avanzaba por la carretera serpenteante que llevaba a San Sebastián de los Montes. Desde la ventana podía ver las montañas cubiertas de neblina, como si un velo las envolviera, ocultando secretos que el tiempo no se atrevía a revelar. Tenía el corazón acelerado, no de miedo, sino de anticipación. Había venido a este lugar para encontrar inspiración, pero lo que realmente buscaba era algo que no sabía nombrar. Cuando llegué a la pequeña estación, bajé con mi maleta en la mano. El aire estaba impregnado de un aroma peculiar, una mezcla de tierra húmeda, hierbas frescas y algo que me hizo recordar tiempos mejores de cuando era niña. En la plaza principal, un grupo de ancianas vestidas con rebozos oscuros se detuvo a mirarme mientras pasaba. Sus ojos no eran de curiosidad, eran penetrantes, como si trataran de saber por qué estaba ahí. En mi imaginación lo sabía, pero me sentí en confianza. Me daba esa sensación de ser gentes de pueblo, amables y siempre dispuestas a la conversación. Buenas tardes, les dije tratando de romper el hielo. No me respondieron y solamente una, la más pequeña de estatura y con un aspecto de la región, murmuró algo que no alcancé a escuchar antes de apartar la mirada. Con la misma se retiraron, dejándome con una sensación de incomodidad que me quité apenas caminé por la plaza. El hotel donde me hospedaría era tan pintoresco como lo había imaginado. Su fachada de cantera estaba cubierta por enredaderas y las ventanas de madera tenían cortinas bordadas a mano. El lugar parecía detenido en el tiempo y esa sensación se intensificó cuando entré. El vestíbulo estaba iluminado por una luz tenue que se filtraba a través de candelabros antiguos. Un hombre mayor que más tarde supe era don Severo me recibió detrás del mostrador. «Usted debe de ser la señorita Katia», preguntó con una voz grave, casi susurrante. «Así es, ¿cómo lo supo? Aquí no recibimos muchos visitantes, mucho menos de los que vienen solos». Algo en su tono me pareció extraño, pero no quise darle demasiada importancia. Me entregó la llave de mi cuarto, un viejo llavero de hierro con el número 7. Su cuarto está en el último piso, tiene buena vista, aunque a veces el viento nocturno puede ser inquietante. ¿Inquietante?, pregunté intentando sonar casual. Don Severo sonrió apenas, pero sus ojos reflejaban otra cosa. Digamos que en este pueblo tienen sus historias. Cierre bien las ventanas por la noche nomás y no le pasará nada. Subí al cuarto sin darle mayor importancia. El pasillo era estrecho y crujía bajo mis pasos. Mi habitación era pequeña pero acogedora. Desde la ventana tenía una vista perfecta del centro de la plaza y una construcción antigua. Su silueta oscura contrastaba con los últimos rayos del sol, y por un instante me pareció ver una figura moviéndose entre los escombros. Parpadeé y de pronto ya no había nada. Esa noche, mientras intentaba agarrar el sueño, me puse a escribir en mi diario y escuché un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies en el pasillo. Me levanté, abrí la puerta y miré hacia ambos lados. No había nadie, solamente el eco de mi respiración. Cerré la puerta con llave y regresé al escritorio. Intentaba ignorar la incomodidad que me invadía. Cuando finalmente apagué la lámpara y me recosté en la cama, sentí que algo cambiaba en el ambiente. El viento afuera se intensificó, golpeando las ventanas con una fuerza irregular. Pero lo peor fue la sensación, una presencia, como si algo estuviera parado al pie de mi cama observándome. No me atreví a abrir los ojos y tan solamente recé algo para que se me quitara esa sensación que le atribuía a la soledad y el ambiente sofocante del cuarto. No era lo esperado, pero de alguna manera todo eso captaba mi interés de alguna manera, y no sé en qué momento me quedé finalmente dormida. Al día siguiente la claridad me alertó y me levanté algo alterada, dispuesta a arreglarme para ir a desayunar. Tenía que tomar un camino para visitar el viejo casco de una hacienda. Ahí esperaba encontrar cosas interesantes y tener la inspiración que tanto me faltaba. Y así lo hice.
¿Cómo durmió, señorita Katia? ¿No le espantaron en la noche?, preguntó don Severo y me quedé extrañada. No respondí, solo emití una mueca de desagrado mientras el hombre sonreía apenas. La vieja hacienda está más cerca de lo que espera, a unos 15 minutos a pie del hotel. Seguí el camino de terracería que los lugareños me habían indicado. No se adentre mucho, me advirtió uno de los meseros en la fonda del hotel cuando me estaba sirviendo un café fuerte en el comedor vacío. Esa hacienda guarda cosas que no deben ser molestadas. Era el tipo de comentario que solía escuchar con frecuencia en pueblos antiguos, pero esta vez me provocó un escalofrío que no supe cómo explicar. Lo atribuí a mi nerviosismo. Al fin y al cabo estaba aquí para escribir historias, o eso creía. El casco de la hacienda emergió entre los árboles como un espectro del pasado. Era enorme con paredes de piedras desgastadas y cubiertas de musgo. Las ventanas sin cristales parecían ojos huecos que vigilaban el entorno. Cuando crucé el umbral sentí un frío repentino, como si hubiera entrado en una sombra invisible. El interior estaba casi vacío, salvo por algunos muebles rotos y una vieja escalera que crujía con el viento. Cada paso que daba era un viaje al pasado. En una de las habitaciones principales encontré un retrato antiguo. Esta pintura estaba descolorida, pero el rostro del hombre que me observaba desde el lienzo era inconfundible. Ojos oscuros y penetrantes, un bigote fino y una expresión de soberbia que casi podía tocarse. El hacendado, murmuré para mí misma reconociendo al hombre de las leyendas. De repente el aire a mi alrededor pareció espesarse. La temperatura bajó y un sonido apenas perceptible como un murmullo comenzó a llenar el espacio solitario. Las personas que también exploraban la construcción parecían ajenas a todo, y sin percatarse de mi presencia lo que estaba experimentando. Algo me hizo girar rápidamente, convencida de que no estaba sola, pero no había nadie. Solo sombras que se deslizaban y desaparecían rápidamente, movidas por una luz que no pude identificar, y que tampoco sabía de dónde venían. El murmullo creció, transformándose en palabras incomprensibles que parecían provenir de todos lados y a la vez. Quise salir de la habitación, pero mis pies parecían anclados al suelo. Fue entonces cuando el retrato cambió. Lo juro. Por un instante el rostro del hombre de la pintura se distorsionó, y una sonrisa malévola se formó en sus labios. Sentí que el pánico me tomaba por completo y corrí hacia la puerta a la entrada, pero el pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Las paredes se cerraban sobre mí y los murmullos ahora eran gritos. No podía entender las palabras, pero el tono era de burla, de desprecio, de algo profundamente inhumano. Cuando finalmente salí al aire libre me desplomé en el suelo. Mi respiración era irregular y mi corazón parecía que iba a explotar. Me quedé ahí con la mirada fija en la fachada de la hacienda esperando ver algo, cualquier cosa que confirmara lo que había experimentado, pero no hubo nada. Me levanté como pude y comencé a caminar de regreso al pueblo. Iba temblando con cada paso que iba dando. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi mente, de mi sugestión, de las energías de esos lugares antiguos guardados como ecos en su historia. Sin embargo, algo más profundo me decía de que no solamente era eso. Había algo verdaderamente siniestro en esa casa. Algo que sabía que yo había estado ahí. Esa noche en el hotel me sentí vulnerable, como si algo hubiera regresado conmigo. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía esa sonrisa en el retrato. Escuchaba los murmullos, y en el fondo de mi mente una certeza aterradora comenzaba a formarse. Lo que fuera que habitaba en la hacienda no se quedaba confinado a esas paredes. Esa noche los fenómenos comenzaron. Mientras revisaba mis notas, escuché un golpeteo suave en la ventana. Me sobresalté, pero cuando me acerqué no vi nada. Pensé que era el viento jugando con las ramas. Sin embargo, poco después sentí que el aire en la habitación se volvía más denso. El reloj de pared comenzó a moverse más rápido, los segundos pasaban lentos, y escuchaba como si alguien estuviera golpeando el cristal desde dentro. De repente un ruido seco como de algo pesado cayendo.
Eso vino del pasillo, y cuando abrí la puerta y encontré nada más que sombras y mucho aire helado. Me costó mucho dormir esa noche. Cerré las cortinas y encendí una lamparita de noche para no estar en penumbras. Era reconfortante, pero mis sueños fueron cualquier cosa menos tranquilos. Soñé con la hacienda, pero no estaba vacía. La figura del hacendado me observaba desde las escaleras, mientras me estaba gritando, pero no podía escuchar qué. A su alrededor sombras se movían como si estuvieran vivas y eran horribles. Manos, brazos y rostros agonizantes. Esa mañana decidí que debía hablar con alguien del pueblo. Las historias eran mucho más que leyendas, y estaba segura que la hacienda y esa presencia que parecía seguirme estaban conectadas. Sin embargo, una pregunta comenzó a rondar en mi mente. ¿Por qué yo? El aire fresco de la mañana apenas logró aliviar la tensión y la pesadez que sentía por todo el cuerpo. Mientras caminaba hacia la pequeña capilla del pueblo, los eventos de la hacienda seguían pesando en mi mente, y sentí que la única opción era buscar guía. La capilla, sencilla pero majestuosa en su humildad, parecía una isla de calma. Al menos así era en medio del caos que percibía a mi alrededor. El padre Carlos, un hombre de cabello encanecido y voz grave, me recibió con la paciencia de alguien acostumbrado a escuchar confesiones pesadas. Sentada en un banco de madera con las manos temblorosas le conté todo. El retrato, los murmullos, la sensación de ser perseguida, incluso después de haber dejado la hacienda. Mientras hablaba vi cómo su semblante se iba oscureciendo. Cuando terminé, él guardó silencio por un momento. Su mirada fija estaba en el crucifijo que colgaba sobre el altar. Luego de unos segundos de contemplación y oraciones entre dientes, suspiró profundamente y comenzó a hablar. Lo que experimentaste en la hacienda no es una simple sugestión, hija. Esa casa y el pueblo en general está marcado por su pasado, uno que no hemos podido enterrar del todo. Se inclinó hacia mí bajando la voz hasta un susurro. El hacendado de esas tierras fue un hombre ambicioso, cegado por su deseo de poder y riqueza. Según las historias, realizó rituales oscuros entregando sacrificios terribles para asegurar su dominio. Pero esos pactos no terminan con la muerte. Las fuerzas que desató todavía rondan alimentándose del miedo, y lo que provocan en ciertas personas, y la mayoría ha manifestado tener algo que ver con cosas entre las sombras de la noche. Las fuerzas que desató todavía rondan alimentándose del miedo que provocan ciertas personas, y la mayoría ha manifestado ver sombras por las noches. ¿Y por qué yo?, pregunté con mi voz quebrándose. Él me observó con una mezcla de compasión y cautela. Algunas personas tienen una conexión con lo espiritual, incluso sin darse cuenta. Son como faros para las entidades. Quizás tú, con tu sensibilidad y tus búsquedas, has llamado la atención y tendrás una condición de profeta, como decimos en la iglesia. Hizo una pausa como si dudara en continuar. Mi consejo es que termines tu viaje. Vete de este pueblo antes de que sea demasiado tarde. Agradecí sus palabras y después de que me bendijera y encendiera una veladora, salí de la capilla con un nudo en el estómago. La idea de abandonar todo y huir era tan tentadora como humillante. No era precisamente el miedo de lo que esas fuerzas querían, pero algo en la mirada del padre, una mezcla de urgencia y derrota, me dejó inquieta. Esa noche, de vuelta a mi pequeño cuarto del hotel, intenté distraerme leyendo y escribiendo, pero el ambiente era insoportablemente pesado. La lámpara parpadeaba sin razón y cada crujido de la madera vieja del piso hacía que mi corazón latiera más rápidamente. Cuando finalmente me quedé dormida fue un descanso agitado. En mi sueño me encontraba nuevamente en la hacienda frente al retrato, pero esta vez el hombre del cuadro no estaba inmóvil. Sus ojos me seguían y su sonrisa maliciosa se convertía en una carcajada. Desperté de golpe al sentir un peso sobre mi pecho y que se movía algo en la cama. Abrí los ojos, pero no estaba sola. Había una figura oscura y borrosa sobre mí.
Sus manos estaban presionando con fuerza mi cuello y otras me sujetaban con fuerza los brazos y las piernas. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi cuerpo estaba paralizado, atrapado en el sueño y la vigilia. El rostro del hacendado se materializó frente a mí. Sus ojos ardían como brasas. Hablaba con esa boca horrenda sin emitir sonido, pero cada palabra que parecía decirme retumbaba en mi cabeza como un grito. Sentí un dolor punzante en mi piel como si garras invisibles me desgarraran. Reuniendo toda la fuerza que tenía logré moverme. Grité con todas mis fuerzas y caí de la cama al suelo. La figura desapareció, pero el cuarto estaba helado y el aire estaba impregnado con un hedor a moho y azufre. Sin pensarlo 2 veces metí mis pocas pertenencias en la mochila y salí corriendo. Las calles del pueblo estaban desiertas y la luna iluminaba mi camino mientras corría hacia la estación de autobuses. Sentía su mirada detrás de mí, como si esa presencia estuviera acechando cada paso que daba. Al amanecer tomé el primer autobús. Mientras iba de camino, con horror miré marcas y me ardían. Estaban ahí en mi piel, moretones en forma de manos alrededor de mi cuello y arañazos en mis brazos. No lo había imaginado, no había sido solamente un sueño. Algo había cruzado la línea entre lo espiritual y lo físico, y yo había enfrentado lo desconocido en su forma más cruda. Luego de esa experiencia no volví a ser la misma. Me encerré en mi propio mundo, consciente de que puedo ver y sentir cosas que la mayoría no. A partir de ese momento ya no me adentro más en lugares oscuros, solitarios o antiguos, ya que corro riesgo de ver y sufrir ataques espirituales. Y es algo que definitivamente quiero evitar.